Y decirle al que tenés al lado, todavía el Señor no terminó. Si quizás estás ahí y vos decís, no sentí nada, no me llegó nada, no te preocupes, permanecé. Hay algo especial para cada uno de nosotros y es por la fe. Amén. Que el Señor nos toca, nos bendice y nos habla. Y en esta noche quiero compartir una palabra en la cual Dios me ha ministrado tanto y sabemos que la palabra de Dios es la voz de Dios hablando a nuestro corazón, ¿no? Y cada relato que está escrito aquí en la Biblia, en su palabra, Jesús nos las dejó, ¿no? Para que nosotros podamos aferrarnos a sus palabras, permanecer, crecer en la fe y vivir una vida plena y en victoria, amén, porque Él está de nuestro lado. Y vamos a extraer juntos esta enseñanza, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón hace un par de días atrás ya. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 25. Quizás voy a necesitar un poquito de agua. Un poquito más de agua, perdón. San Lucas 4, versículo 25. Amén. Si ahí tenés tu Biblia y quizás tenés a alguien al lado que no tiene quizás una Biblia, podés compartir con el hermano que está al lado para poder seguir la lectura juntos. Amén. Y dice así, antes vamos a orar. Amén. Inclina tu rostro ahí por un segundo y oro. Señor, gracias, Padre, porque tú sigues haciendo tu obra en medio nuestro. Padre, tu mover está en medio de tu pueblo, en medio de tu casa, y tú no te has ido, sigues estando en este lugar. Y sé que nos vas a seguir ministrando a través de tus verdades, tu palabra, Señor. Yo ruego en esta noche, Padre amado, Jesucristo, que vengas con un manto de amor sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Que ese manto de amor en esta noche se revele a sus corazones. Que ese manto de amor hoy venga sobre ellos, Padre, trayendo restauración, sanidad, libertad, Señor, trayendo libertad, Padre, en sus corazones. Que ese manto de amor, Señor, que me ha sanado, que me ha restaurado, que ese manto de amor que me ha sostenido, Señor, y me sigue sosteniendo, venga sobre ellos, papá. Revélate en esta noche a cada corazón, así como tú lo has hecho conmigo, papá. Revélate, Espíritu Santo, con ese amor tan profundo que tú les tienes, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tú operes un milagro en nuestros corazones a través de tu palabra y que esta noche salgamos llenos, Señor, del poder de tu Espíritu, con una palabra en nuestro corazón que nos avive, que nos aliente, papá, y que traiga un nuevo despertar. En el nombre de Jesús, amén y amén. San Lucas 4, 25, y dice así. En verdad os digo, Jesús está hablando, ¿no? Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y el 26 dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¡Wow! Y juntos vamos a ver qué es lo que tenía esta mujer, que no pertenecía al pueblo de Israel, pero sí algo atrajo la atención de Jesús, de Dios, que no había hallado en su pueblo, ¿no? Y si vamos unos versículos anteriores para poder entender un poquito esto, en el versículo 16, ¿no? Nos cuenta que Jesús llega a Nazaret, que era la ciudad donde él creció, todos lo conocían, ¿no? Había
crecido en ese lugar. Y como él acostumbraba, iba a la sinagoga, iba a la iglesia, así como estamos haciendo nosotros. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Y vamos a leer un poquito de esto para poder entrar en el contexto y poder entender bien. Dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y el versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Nos ponemos en el sitio, ¿no? Entró Jesús a la sinagoga, tomó el libro, antes no estaba la Biblia así, sino en rollos, lo tomó al rollo, lo extendió y frente a todos los creyentes en ese lugar empezó a leer este pasaje. Entonces vamos juntos al versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio a los ministros y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús estaba hablando en ese momento de él mismo. Ese cumplimiento ya estaba hecho en ese momento, ¿no? Jesús, el Mesías, el Salvador, ya estaba el cumplimiento en medio, ¿no?, de estos creyentes, ¿no? Qué tremendo. Y vemos en este pasaje, en el versículo 18, cómo Jesucristo es aquel que puede suplir todas las necesidades, ¿no? Dice que Él trae libertad a los cautivos, que ha venido a sanarnos, ¿no? Y ha venido a traernos libertad y salvación. Qué tremendo eso, ¿no? Pero ¿sabe qué? En medio de esta situación, con Jesús ahí, ya ahí estaba la promesa cumplida. ¿Saben qué decían estos religiosos? Se miraban y estaban como asombrados por la elocuencia, el modo de cómo tenía Jesús de hablar. Y el 22 dice, miren, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No? Como diciendo, este es el hijo del carpintero. Recuerden que era un pueblo, como, no sé, como si fuese Areco, ¿no? Que acá todos nos conocemos. No, Jesús se había criado ahí. Este es el hijo de José. Este está diciendo que él es el hijo de Dios. Como que lo miraban con desconfianza, ¿no? No creían que era Jesús. Pero Jesús, como conoce todo y sabe todas las cosas y sabe que también conoce los pensamientos, ya Jesús se veía venir todos estos pensamientos que estaban en ellos. Y usa como si fuese un refrán, ¿no? Y miren lo que dice en el 23. Él les dijo, Jesús, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ya sabía Jesús que había incredulidad en ese lugar, que ellos estaban esperando que haga un milagro, si era ese que él decía, ¿no? Por esa causa, él hace una comparación y compara la fe de una mujer que no era israelita, ¿no? Que era gentil. Entonces volvemos a leer el versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel
en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y más adelante dice que estos estaban enojados porque como que Jesús le estaba diciendo, ustedes son unos incrédulos tremendos, y en simples palabras lo echaron de ese lugar, no les cayó bien esto. Pero ahora vamos a ver qué es lo que tenía esta mujer de especial, ¿no? Vamos a Primera de Reyes, versículo 17. Primera de Reyes, versículo 17. ¿Vieron cómo Jesús en el Nuevo Testamento, en esto que venimos leyendo, menciona a esta mujer? ¿No? Entonces vamos hacia el Antiguo Testamento a ver este relato donde Elías, el profeta de Dios, predice una sequía. ¿Están todos ahí? Primera de Reyes 17. Y dice que en ese momento el rey de Israel, que estaba en ese momento, se llama Acab, ¿no? Se había unido a su esposa Jezabel. Después vamos a ver un poquito de dónde venía Jezabel. Y lo leemos juntos. Dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estaba reinando Acab, él estaba unido a Jezabel, como les decía, y Jezabel era de otra ciudad, de la ciudad de Sidón, donde ella había nacido en ese lugar y venía de un lugar de idolatría, ¿no? Adoraban a dioses paganos, en este caso era el dios Baal. Yo me anoté acá, ¿no? Que se lo asociaba, miren qué tremendo esto, se asociaba con el dios de la lluvia, de las tormentas, de la fertilidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Acab y su esposa habían traído a la ciudad de Israel estas ideologías nuevas, ¿no? Vamos a usar esa palabra que hoy se escucha mucho, ¿no? Cómo trajeron y fomentaron ese culto a Baal, ¿no? Esa adoración a Baal. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel empezó a moldarse, a apegarse a esas prácticas, ¿no? que Dios aborrece, ¿no? De algún modo el pueblo de Israel se empezó a acostumbrar, empezó a darle la espalda a Dios y a alejarse y a olvidarse del Dios de Israel, ese Dios que los había sacado de la esclavitud y los había traído a la tierra prometida, ¿no? Ya los había traído a la tierra prometida, pero miren qué tremendo, cómo ellos de poco a poco, fueron adoptando estas prácticas, estas modalidades, ¿no? Y se alejaron de Dios. Pero Dios, sabe que Dios le ama, me ama, y Dios es un Dios de oportunidades. Y todo el tiempo Él intenta que nos volvamos a Él, ¿no? Y en medio de este desastre, de esta corrupción, como el pueblo de Israel se había olvidado del Señor, estaba adorando a este Dios pagano, ¿no? En medio de todo eso, ¿sabe qué hizo Dios? Dijo, voy a enviar un profeta, ¿no? Fíjese el amor de Dios, ¿no? De todos modos, por todos los medios, busca atraernos a Él, ¿no? Siempre va a usar a alguien o una situación para atraerte cuando estés medio distraído, ¿no? Cuando te olvides que Él está para sanarte, para libertarte. Y así lo hizo con este pueblo.
porque Dios es amor y quiere que su pueblo disfrute de esa vida abundante que solo Él le puede dar. Y en este caso lo usa a este varón, este profeta, que tenía que ir a anunciarle la sequía, ¿no? A Acab. Imagínense que no les gustó nada, ¿no? Que Elías dijese eso y encima, miren lo que dijo, que iba a llover solo por la palabra de él. Y dice que 3 años y 6 meses, hubo sequía. Imagínense el panorama. Tremendo, ¿no? Muertes, hambre, imagínense pestes, de todo. Y seguimos. Entonces, se le venía oscura a Elías porque no era muy buena la noticia, pero Dios lo había llevado a ese lugar porque de algún modo tenía que hacer reaccionar a ese pueblo, ¿no? Y todo esto que vino fue consecuencia de haberse alejado de Dios. Pero qué bueno que en Dios están las consecuencias cuando fallamos, cuando nos alejamos, pero Él siempre está para abrazarnos, darnos una oportunidad y darnos las fuerzas para poder reparar esas fallas. Amén. Y en el versículo 3 le dice Dios a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿No? Se tuvo que ir. Y el versículo 4, recuerden que había sequía, ¿no? Pero Dios lo envió para otro lado porque Dios lo iba a sustentar. Y miren de la forma, ¿no?, que lo iba a sustentar a Elías. De acá también podemos sacar la fe que tuvo este hombre, ¿no? En medio de esa adversidad, en medio de ese ambiente, estaba él solo, ¿no? No es que estaba con los hermanos de la iglesia, con los amigos de la iglesia que compartían la fe. No, estaba él solo con una palabra de Dios, pero él fue firme, valiente y lanzó la palabra. Amén. Se dejó usar por Dios. Y el Señor dice, bueno, te tenés que ir para el arroyo. Se fue, escondete por ahí que yo te voy a sustentar. Bueno, yo imagino que él fue ahí. Y dice el 5, mire, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué tremendo la dependencia que él tenía y esa fe tan grande que Elías tenía para decir, bueno, Señor, vos me mandás ahí, yo confío en que vos me vas a sustentar. Y mire el modo, ¿no? Que a veces nosotros esperamos milagros o esperamos respuesta de Dios y encajamos ese milagro o esa respuesta en nuestra mentalidad y creemos, bueno, el Señor lo va a hacer así, lo va a hacer así. Y después Dios te sorprende y usa cuervos, ¿no? Usa formas que vos no te habías imaginado, ¿no? Que Dios te iba a traer la respuesta. Y Dios lo sustenta, le da a comer, y bueno, qué tremendo eso. Pero en un momento, el agua, no había más agua en ese lugar. Cesó el agua. Pero ¿saben qué? Dios tenía otro plan. Y había visto a una mujer viuda. Y ahí vamos a verlo. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda que te sustente. No es que escogió una familia adinerada. Qué tremendo. Dios de lo poco, lo que a uno humanamente le parece la nada o poco, Dios puede hacer cosas grandes. No importa el estado que quizás te encuentres, cuál sea tu posición, solo se necesita de un corazón y un oído que pueda escucharle a Él.
Recuerde que al principio yo les contaba que ella no era del pueblo de Israel. Ella vivía en una tierra donde había costumbres paganas. Pero en su corazón algo pasó, hubo una necesidad, algo, y Dios la vio. Los otros días escuchaba un testimonio de una de las chicas y contaba ella, ¿no?, que estaba en una situación de desesperación. Y yo no sabía, y decía ella, ¿no?, yo no sabía nada de Dios. No entendía, nunca había leído la Biblia, no sabía qué era orar. Pero yo sentí en mi corazón que necesitaba ser salva, necesitaba salvación, que alguien me salvara, usó esa palabra. Y dijo, yo sola en mi casa hablé con Dios. Y yo imagino que esta mujer pienso yo, es un pensamiento mío, ¿no?, que habrá quizás estado en esa situación, viuda, sola, con su hijo, con esa situación de sequía, de hambre. Y dice que Dios la vio. Y mire qué interesante, porque dice que Dios le dijo, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿No? Entonces Elías dijo, bueno, también, de vuelta vemos la obediencia, ¿no? Cómo Dios bendice y suple las necesidades a través de escucharle a Él y obedecerle. ¿No? Porque hasta donde estamos viendo, en ningún momento Elías dijo, Señor, pero ¿cómo me vas a sustentar? Ya esta sequía, mandame para otro país, para otro lado, quiero hacer misiones en otro lugar, yo ya di mi mensaje. No, nunca dudó, él escuchó a Dios, iba firme. Bueno, Señor, vos me llamaste, vos me creaste, yo confío, ¿no? Entonces el versículo 10 dice esto, ¿no? Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Imaginen la situación. Sequía, la mujer sola, le aparece un tipo, yo no sé, no dice la apariencia de Elías, pero no sé, supongamos que sea grandote, no sé. Y la llama, la mujer con sus pocas fuerzas, quizás con las últimas esperanzas que tenía, yendo a recoger leña para hacer el alimento, lo último que tenía, recibe ese llamado de Elías, ¿no? Entonces le pide un vaso de agua. Y vamos al 11. Y yendo ella, fíjense, ella escuchó, obedeció, fue. Acción, ¿no? Estamos viendo este ejemplo que Jesús nos deja en su palabra de fe. Amén. Tu fe tiene que ir acompañada de esa acción, de ese escuchar a Dios, de ese dejarme ser guiada por Dios en todo, en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? El 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. O sea, encima que ya le había pedido agua, le pide pan. O sea, tremendo este hombre, vino hambriento. Es tremendo, ¿no? Pero miren algo que podemos sacar de este lugar, de esta palabra en este lugar. El versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ahí vemos que ella no sabía mucho, ¿no? Pero reconocía que el Dios de Elías era el Dios de Israel. Quizás algo, ¿no?, había escuchado. Vemos un reconocimiento de parte de esta mujer, de ese Dios de Israel, y un compromiso de parte de ella. Porque mire, sigamos con la lectura, dice,
Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Ponga su mano así. Un puñado. ¿Cuántos gramos tendríamos? No sé, cada uno. ¿No? Los hombres por ahí tienen las manos más grandes, pero un puñado de harina. ¿Y qué más tenía? Tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dígame si Dios no llega a tiempo. Ahora vamos a ver por qué llega a tiempo. Y nos dejemos morir. No te desesperes. Dios, si vos le crees, le obedecés, le amás, va a traer respuestas. No sabemos cómo. No sabemos cómo lo va a hacer, pero vos no te preocupes por eso. Vos créele. De lo poco Dios hace mucho y Dios respalda la obediencia, la fe. Amén. Y el versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. En la mente racional de uno dice, bueno, trae el puñadito todo, hacete, vos comé primero vos, se estaba muriendo la mujer y el hijo. O sea, ya estaba, ¿no? Uno humanamente dice, bueno, no, coman ustedes y después en el nombre de Jesús viene el milagro como yo. No, esto fue al revés, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Entonces, pero mire ay, Señor. En el versículo 13 dice, bueno, entonces volvemos. No tengas temor, ¿ves? Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 3 años hubo sequía, hermano. Y Dios acá le dice, a través del profeta, tranquila. Mientras todo el pueblo de Israel estaba padeciendo hambre, muriéndose, ella le creyó a Dios y fue sustentada. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Y dice, qué tremendo esto, dice, porque dice, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, eso no va a cesar, ¿no? Tenemos la confianza de que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. No nos falla. No, estamos en un tiempo donde quizás la gente ya no cree en nadie, en nada, por cómo estamos viviendo, ¿no? Ya se ha cambiado la ética, la moral. Quizás alguien te decía algo de palabra y lo cumplía, ahora ya no se ve tanto eso. Sí en los hijos del Señor, ¿no? Amén. El Hijo de Dios, sí, pero en tiempos donde ya no se puede creer, podemos saber y entender que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue obrando, que Dios sigue cumpliendo sus promesas y que todo lo que está escrito en la Biblia, en su palabra, es para nosotros. Y estos relatos el Señor los deja para nosotros, para que nosotros podamos ser inspirados a través de su palabra y poner por obra, ¿no?, todo lo que podemos absorber de lo que Él nos habla. En esta noche Él me está hablando a mí, Él te está hablando a vos, no es que estoy hablando yo. Cristo nos está hablando a través de su palabra para que fortalezcamos nuestra fe, para que conquistemos en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, donde quizás no hay esperanza, donde hay muerte, donde quizás ya no te quedan fuerzas. Seguí confiando. Dios algo va a hacer.
Amén. Y el 15 dice, entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías. Miren que en todo el relato, todo el tiempo hace énfasis, ¿no? Que ella fue, ella hizo, ¿no? Creer, acción, ¿no? Dice el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Y podemos ver tanto en Elías como en específico en esta mujer que había un hambre, una sed de algo, de una esperanza, de algo, ¿no? Hasta que Cristo, Jesús, Dios, llegó a su encuentro a través de una persona. Estate atento, estate atenta, porque Dios usa a sus siervos, sus siervas para hablarte, para animarte, para sustentarte, ¿no? Y a veces quizás estamos distraídos con las situaciones, con otras cosas, y perdemos de vista que Dios nos habla a través de sus siervos, sus siervas, de situaciones. Es el tiempo donde como iglesia podamos levantarnos en fe. Dios está buscando un remanente, un grupo de personas que le crean en este tiempo, en medio del caos que está viviendo nuestro país. Dios está buscando hombres y mujeres como esta viuda, que quizás no tienen nada, ¿no? A los ojos humanos esta mujer no tenía nada. Su esposo había muerto, estaba sola, esperaba morirse, pero ella le creyó a Dios. Amén. Y Dios nos está necesitando, porque vos, yo, todos podemos ser esa persona que Dios está buscando para poder llevar un mensaje de esperanza a otros, para poder ver esa libertad en otros, para poder ver milagros, no solo en mi vida, sino en el de al lado. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean para llevar el mensaje, para que en medio de todo este caos se pueda ver la mano poderosa de Dios, esa que estuvo recién en este instante y que está en medio nuestro. Amén. Y que en esta noche hizo milagros. Y los vas a contar y los tenés que contar. Porque esos milagros es para glorificar al Dios Todopoderoso. Y para que vos puedas animar a tu hermano, a tu hermana a creer, a confiar que Dios de la nada puede hacer mucho. Pero debemos escucharle, debemos creerle, debemos accionar, no dudar. En ningún momento esta mujer dudó, sino que creyó y pudo a través de sus palabras reconocer al Dios de Elías. Amén. Qué tremendo este mensaje que tanto nos inspira. A mí me inspiró yo, ay Señor, ¿cuánto me falta? ¿No? Señor, dame una gran fe. No sé si nosotros hubiésemos tenido esa fe en esa situación. Recuerden cuando nos inundamos. ¿Se acuerdan cuando nos inundamos? ¡Wow! Vienen, ¿no? Los temores, las ansiedades, las preocupaciones. ¿No? Y yo veía eso, Señor, ¡wow! Me falta un montón. ¿Cuánto nos falta aprender del Señor, crecer en el Señor? Pero qué bueno es tener un corazón dispuesto a poder escucharle, a poder dejar que Él pueda hacer en nuestras vidas, ¿no? Y terminando, el versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Una gloria tremenda, abundancia, ¿no? Todo maravilla. Pero mire lo que pasó después. Y viste cuando te vienen todas las bendiciones y de repente, ¿pero qué pasó? Me recibí toda la iglesia y salí, caos. No, versículo 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, se murió. ¿Pero cómo? Si el Dios que estaba sustentando
hizo ese tremendo milagro y ahora se está muriendo el hijo de esta mujer. O sea, impensado. El versículo 18 dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Como que en ese momento el enemigo le susurró, ¿no? Y trajo un pensamiento de, ¿qué? Viene el nombre del Señor, pero que para marcar mis errores, mis fracasos, y por eso Dios me está castigando, ¿no? Venía ese susurro. Sabes que Dios te da bendiciones y obra milagros, pero el enemigo también quiere robarte esa bendición. No le des lugar. Tu pasado ya está. Una vez que vos te entregaste al Señor, sos una nueva persona. Tenés nuevas vestiduras en Cristo. Y Dios ya te quitó ese peso del pecado. No tengamos más memoria de nuestro pasado, sino que miremos hacia adelante, porque si nosotros seguimos estancados en el pasado, en nuestros errores, equivocaciones, imposible ver el obrar de Dios. No miremos para atrás. Deja de mirar cómo fue antes. Deja de mirar lo que perdiste. Deja de mirar los tiempos de felicidad que viviste. Ya está, eso ya pasó. Los tiempos malos, los tiempos... Hoy Dios quiere hacer algo nuevo. Amén. Y quiere hacerlo con vos, con cada uno de los que estamos en este lugar, con tu familia, con tu matrimonio. ¿No? Qué tremendo es cuando nos ponemos en las manos de Dios y podemos ser de influencia como familia, como matrimonio. Hoy en día, donde los vínculos se rompen, donde hay enemistades entre familias, ¿sabe qué milagro poderoso es ver familias unidas en Cristo? Es luz en medio de esta oscuridad en la que estamos viviendo. ¿No? Que nos puedan ver y decir, che, ¿vos te llevas bien con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos? Sí, tengo a Cristo. Ay, yo quiero eso, porque yo con mi familia no me hablo hace 5 años. ¡Wow! Es un testimonio. Dios puede hacer cosas poderosas con tu vida personalmente, con tu casa, con tu familia. Amén. Seguimos. Entonces, el enemigo ahí, yo creo que le estaba poniendo ahí un espíritu de culpa, ¿no? Como que. Y en el 19 dice Elías, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Dice que Elías clamó. Tenés que clamar por tu milagro. Tenés que clamar por tus cambios. Quizás ese milagro vos no lo podés ver en tu vida. Quizás decís, no, pero yo tengo un carácter difícil, siempre fue así, me crié de esta forma. Y quizás vos no sientas que Dios puede hacer algo con vos, pero si te pones en las manos de Dios y clamás a Él, Él lo cambia todo, Él transforma, Él trae vida a lo que estaba muerto. Entonces dice que Elías clamó, ¿no? Clamó al Señor. ¿Y qué pasó? Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. El alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¡Wow! Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios tuvo que demostrarle
aún más poder, más gloria, levantando y despertando lo que estaba muerto. Ya Él había hecho un milagro tremendo, pero quizás faltaba un poquito más y tuvo que pasar esa situación. Quizás a veces nuestra falta de fe hace que el Señor tenga que dejar que algo pase, ¿no? Quizás algo que nos mueve no bastante, pero Él lo hace para que podamos creer que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue premiándole a fe. Amén. Y acá vemos que Elías clamó y dice que Jehová le oyó. Si vos clamás a Dios con todo tu corazón, con fe, vas a tener respuestas. Amén. Y sabemos que Dios es un Dios que provee milagrosamente. Dios provee milagrosamente. No sé cómo hoy esté tu medida de fe, pero yo te animo que puedas tomar de ejemplo este relato, ¿no? Este ejemplo de este profeta, de esta mujer, que sin conocer tanto pudo creerle al Señor y pudo ver la mano de providencia, de salud espiritual, salud física sobre su casa. Amén. Ahí donde estás te invito a que puedas ponerte en pie y que juntos podamos quizás cerrar esta palabra.